casa, Señor, salí de mi casa. Anduve vacío sin ti, perdí la esperanza. Y una noche lloré mi desgracia. Segundo domingo de Cuaresma. Recordemos que la Cuaresma es un tiempo privilegiado para nuestro peregrinar interior hacia la fuente de la misericordia. Es un tiempo para trabajar nuestros corazones, nuestra interioridad, siguiendo el mensaje que nos da el Señor por medio de la liturgia dominical. Escuchemos en esta segunda semana de Cuaresma el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículos del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir esto de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, está clarísimo. Escuchar a Jesús y cumplir desde luego su palabra es el secreto para darle sentido pleno a nuestra existencia. Quien escucha a Jesús ya encontró la llave que abre todas las puertas de la vida, la llave de la transfiguración. Dejémonos conducir por Jesús al monte alto, lugar de la cercanía de Dios, y escuchando a Jesús transfiguremos nuestra vida. Por esto, sintámonos hoy invitados con Pedro, Santiago y Juan. Jesús quiere revelarnos que más allá de todo sufrimiento, más allá de la cruz, está la gloria de la resurrección, la victoria y la recompensa final. Vale la pena seguir al Señor, vale la pena servir al Señor en los hermanos más necesitados. Y el secreto es escuchar a Jesús. Jesús se transfiguró en su presencia. Tengamos la experiencia de un Jesús vivo y victorioso que vive en nosotros y camina con nosotros. Y lo que es muy importante, dejémonos transfigurar por Jesús, que nuestro corazón se transforme en Él, que nuestro rostro y toda nuestra vida sean un reflejo del amor de Dios, que las vestiduras de nuestras buenas obras resplandezcan ante nuestros hermanos. Recalquemos algunos elementos del Evangelio. La aparición de Elías y Moisés, que conversaban con Jesús, 2 grandes personajes del Antiguo Testamento que personifican a los profetas y a la ley, elementos donde se basa la vida del pueblo de Israel. Esto significa la continuidad en el plan salvífico de Dios y se nos presenta a Cristo como el enviado definitivo de Dios. Segundo, la voz que resuena en medio de la nube. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es la declaración de Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y por esto es a Él a quien hoy debemos escuchar. Él es la plenitud de los profetas y de la ley, por ser la palabra hecha carne, y es Él quien nos ha traído la nueva ley del amor. Por lo tanto, seamos hombres y mujeres de escucha. La verdad es que muchos de nosotros hablamos demasiado y escuchamos muy poco. Este es uno de los grandes problemas del mundo de hoy. Es una pena que en la era de las comunicaciones asombrosas, en que en 1 minuto, 2 minutos sabemos lo que pasa al otro lado del mundo, pero no sabemos lo que le pasa al que vive al lado de nosotros. Esta actitud de no escuchar está alejando nuestros corazones, tanto a nivel familiar como laboral, también vecinal y hasta entre las naciones. No nos escuchamos y parecemos extraños, y por lo tanto indiferentes, y no nos amamos. Todos queremos que nos escuchen, pero nosotros no escuchamos. Por lo tanto, hablemos menos y escuchemos más. Que nos quede claro, quien escucha a Jesús, escucha también al que vive con Él y cerca de Él. Nuestra actitud de esta semana, sin descuidar el compromiso de la semana anterior,
de vencer la tentación de convertirnos, de creer en el Evangelio. La actitud de esta semana es escuchar a Jesús para así transformar nuestra vida. Quien escucha a Jesús puede proclamar con el salmista: siempre confiaré en el Señor. Hagamos, mis queridos hermanos, entonces un pequeño examen de escucha. Preguntémonos: ¿qué tanto escucho a Jesús? ¿Qué tanta atención presto a la palabra de Dios? ¿Qué espacio dedico cada día o en la semana a leer, escuchar, meditar y saborear la palabra de Dios? ¿Qué tan disponible y abierto estoy para descubrir la voz de Dios en lo que pasa y en las personas con las que me encuentro? Y de manera especial con las personas que vivimos, es decir, también con nuestra familia y con los más necesitados. Que tampoco, mis queridos hermanos, caigamos en la tentación de quedarnos en el monte. Jesús nos necesita, quiere que lo escuchemos en las personas que nos rodean. Por esto, escuchar a Jesús nos vuelve a la paz profunda, a la paz interior. Escuchar a Jesús también nos vuelve a la alegría de ser hijos de Dios. Escuchar a Jesús abre nuestro corazón y nos vuelve a la fraternidad, a ver al otro como parte de mi vida. Escuchar a Jesús nos vuelve al camino de la luz y de la perfección, en la búsqueda siempre de lo que Dios quiere de nosotros, de la voluntad del Padre. Escuchar a Jesús nos lleva al camino del servicio que construye la paz. Por esto, mis queridos hermanos, como resumen en esta semana segunda de Cuaresma, la voz de nuestro Padre, Dios, nos enseña el secreto de la vida cristiana. Escuchar a Jesús. Esta es la llave que abre las puertas más cerradas. Escuchar exige silencio, intimidad, atención, porque solo se escucha de verdad a Dios cuando se pone el corazón. Escuchar a Jesús es volver a la palabra, es volver a los sagrarios, es volver a la intimidad, al silencio interior, para vivir en el ejercicio de la búsqueda en todo de la voluntad de Dios. No hay nada más sabroso que descubrir lo que Dios quiere de nosotros. Escuchar a Jesús, mis queridos hermanos, es la única manera de transfigurar nuestra vida, nuestros problemas, nuestras alegrías y ser testigos así ante nuestros hermanos, sobre todo que sufren, de un Cristo vivo. Bendiciones, feliz domingo, feliz caminar cuaresmal hacia la paz. Y vuelvo de